ustedes en este webinar, donde pues la intención es proporcionarles los conceptos básicos y herramientas necesarias para integrar pues la gestión del cambio climático y la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la calidad, de acuerdo a la enmienda 1 de ISO 9001-2015, pues publicada recientemente, y pues hablar sobre algunos requisitos legales y reglamentarios aplicables en México para darle cumplimiento a esta enmienda. Bien, pues la pregunta, ¿qué es el cambio climático? Hay por ahí muchos conceptos y definiciones, pero vamos a quedarnos con el tercero que aparece por ahí publicado en nuestra pantalla, donde el cambio climático se considera como un cambio a largo plazo en la temperatura y en los patrones climáticos de un lugar en específico. Todos hemos escuchado por ahí el concepto de calentamiento global, donde hemos sido testigos de pues, situaciones de contingencias climatológicas extremas y pues es una realidad. Aunque muchas personas todavía lo ponen en duda y hablan de que es un fenómeno cíclico y que pues eso ocurre de manera natural en la Tierra, pues nosotros de cierta manera le estamos ganando el paso eh, a esta situación del clima. La Tierra, como es sabido, pues tiene esa capacidad o esa resiliencia de adaptarse, pero pues requiere tiempo. Y las actividades del hombre, lo que hacemos en nuestro día a día para incrementar nuestro confort, pues ha implicado el deterioro de este hermoso planeta del cual somos huéspedes, al igual que las plantas y los animales, pero pues desafortunadamente nos sentimos los dueños del planeta, sin serlo. Entonces, el cambio climático es un cambio a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos en ese sitio. ¿Qué provoca el cambio climático? Bueno, como todos sabemos, es necesaria la energía, el calor que recibimos del sol para que en la Tierra exista la vida. Si no tuviéramos esa fuente, pues nuestro planeta estaría congelado y no tendríamos esa capacidad de vida. Para que exista vida en el planeta, pues se requiere una temperatura promedio de 15 grados. La Tierra tiene la capacidad de manera natural de absorber cierta cantidad de rayos infrarrojos, pero pues hay una situación que se conoce como los gases de efecto invernadero que provocan que esa radiación que es indispensable para la vida en la Tierra pues se quede atrapada y no permita que esos rayos pues se refracten y se quedan atrapados en la atmósfera. Entonces, esta situación de absorción de calor implica pues que las temperaturas en nuestro planeta se estén incrementando y por lo tanto generen una serie de consecuencias que pues ya las hemos estado viviendo con mayor intensidad recientemente, las olas de calor atípicas, el cambio de los climas en las diferentes regiones, donde antes pues llovía poco, ahora llueve, hay granizo en verano, hay por ahí la cuestión de los ciclones que luego se convierten en huracanes y que pues tienen consecuencias desastrosas. En México recientemente pues tuvimos lo de Otis en Acapulco que devastó la ciudad y los pueblos circunvecinos y pues algunos otros ejemplos, ¿no? Donde en cualquier parte del mundo ya se está viviendo esta situación, entonces es algo preocupante. Estos gases de efecto invernadero, porque podemos decir, bueno, pues se generan como parte de los procesos de la industria, del transporte, etcétera, tienen una característica. Generalmente, su mayor composición se relaciona con el CO2, el dióxido de carbono, que es producto pues de la combustión
combustibles fósiles. También se genera por ahí metano o dióxido nitroso, pero el que se genera con mayor cantidad, pues sería el CO2, y que este gas, pues tarda en degradarse, pues cientos de años. Entonces, se está generando una acumulación donde esos gases no permiten que ese calor se disipe, se queda atrapado en la atmósfera y pues estamos viviendo las consecuencias. Más adelante vamos a hablar de las características de estos gases efecto invernadero. Entonces, sí es necesario el calor para la vida en la Tierra, pero el exceso genera una serie de situaciones climatológicas adversas que pues nos complican la existencia a todos. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Bueno, las actividades humanas son la principal causa del cambio climático. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, ¿sí? Lo decíamos, la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo, gas natural, pues generan la emisión de CO2 a la atmósfera. También existen algunas otras actividades que contribuyen a la generación de estos gases de efecto invernadero, que son compuestos principalmente el CO2, el metano, el óxido nitroso. Las actividades agrícolas como tal y ganaderas contribuyen grandemente a la generación de estos gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Bueno, los animales rumiantes que tienen una cantidad de estómagos adicionales, pues generan metano tanto en sus eructos y con sus descomposición de sus heces. La agricultura, cuando se cambian los ciclos de siembra, generalmente lo que hacemos pues, es recoger el producto, pero las raíces pues generalmente se quedan enterradas, entonces existe un proceso de putrefacción que genera metano. Entonces, la carne y los vegetales y todo lo que proviene del campo que utilizamos nosotros pues para alimentarnos, pues está generando una gran cantidad de gases de efecto invernadero porque va directamente proporcional en la cantidad de esos alimentos que se producen. Entonces, si la cantidad de personas se incrementan en el planeta, pues por consecuencia se incrementa la generación de estos gases efecto invernadero. Otro punto importante donde se genera principalmente metano, pues es en los vertederos o tiraderos de basura, donde los residuos orgánicos que ahí se depositan, al entrar en un proceso de descomposición sin presencia de oxígeno, pues lo que generan es metano. Y el metano tiene una característica importante en relación al CO2. Fíjense, el CO2, dijimos, tarda cientos de años en degradarse. El metano tiene una vida en la atmósfera promedio de 10 años, entre 9 y 12 años, el promedio 10, ¿sí? Pero el metano tiene una característica, tiene un poder de absorción de calor 28 veces mayor que el CO2 y el óxido nitroso 265 veces más. Entonces, aunque se generan en menor cantidad, pues tienen un poder de absorción de calor mayor. Por eso es relevante tomarlos en cuenta. Otra de las fuentes importantes, pues, es la generación de la energía eléctrica que nosotros, pues, consumimos prácticamente para todas nuestras actividades. Y esta, pues, principalmente en México y en muchos países del mundo, pues, proviene de la quema de combustibles fósiles. Entonces, ahí hay una generación de gases de efecto invernadero que también somos responsables, que tal vez nosotros no lo generamos, pero pues consumimos esa energía. El transporte también es otro de los contribuyentes a esta generación de gases de efecto invernadero, las actividades industriales y otra muy importante, que es
tala indiscriminada de los árboles, que vienen siendo los pulmones del mundo, que nos permiten transformar ese CO2 de los gases de efecto invernadero en oxígeno, que forma parte del aire indispensable para la vida en el planeta. Y otra actividad también muy importante y que se vuelve como si fuera un círculo vicioso, pues la cuestión de los incendios forestales, con las sequías, con los cambios extremos en la temperatura, pues se propician incendios forestales que pues lanzan miles de toneladas de CO2 al ambiente y aparte pues destruyen lo que serían los árboles, el principal sumidero de carbono que contribuye a que tengamos pues esta compensación. Entonces, muchas son las fuentes de generación de gases de efecto invernadero. ¿Y qué provocan estos gases de efecto invernadero? Bueno, aquí en esta presentación estamos viendo más o menos cuál es la contribución mundial, ¿sí? O global del CO2. En este caso, todas las emisiones se miden como unidad de medida estándar, lo que sería el CO2 equivalente, donde el metano y otros compuestos, pues se hace una conversión y este es el valor base, ¿sí? Entonces, como vemos por ahí en el mapa mundi, bueno, con un círculo, pues se representa los países que están contribuyendo a la generación de estos gases de efecto invernadero, donde México a nivel mundial participa con el 1.1%, que esto representa la emisión de 600 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. ¿Cuáles son las actividades en sus porcentajes? Que más o menos lo que se maneja en promedio a nivel mundial, pues sería equivalente a México. Tenemos la parte de la generación de electricidad, corresponde al 40%, la parte de transporte e industria, un 20%, las actividades de agricultura y ganadería, el 14%, y el 6% pues proviene de la generación de residuos domésticos. ¿Cuáles son los principales productores o generadores de estos gases de efecto invernadero? Pues tiene mucho que ver la cantidad de la población. En primer lugar, tenemos a China con el 30.9%, la India y Estados Unidos. Y pues México, pues allí aparece, tiene una contribución. Bien, ¿qué implicaciones tiene la generación de estos gases de efecto invernadero y que se queden atrapados en la atmósfera? Bueno, un incremento en la temperatura. Si hablamos del incremento de temperatura desde la era preindustrial, allá alrededor de los 1870 y tantos, pues se ha incrementado hasta los años 1990 aproximadamente en 1.2 grados centígrados. Y decimos, pues es muy poquito, que tanto es 1.2 grados. Pero acuérdense, el cambio climático es la modificación de la temperatura a largo plazo. Quiere decir que estos cambios pues ya quedan de manera permanente, ¿sí? Entonces, tendríamos que cambiar completamente nuestros hábitos de consumo, nuestras actividades para revertir ese asunto, pero pues no es posible. Entonces, las emisiones de gases efecto invernadero de CO2 pues se ha incrementado de 280 y tantas partes que teníamos antes en los 90, ahora en las últimas décadas, pues ya están por ahí como 400 partes por millón. Y pues esto ha generado cambios en el clima de las regiones donde como fenómenos extraordinarios pues estamos viviendo el descongelamiento de los polos, las sequías, las lluvias extremas, las inundaciones, el cambio en cuanto al nivel del mar, el incremento del nivel del mar y también sus características. El agua de mar pues tiene la tendencia a acidificarse y pues propiciar
la desaparición o la complicación de la vida de las especies marinas. Existen por ahí proyecciones donde pues gran cantidad de científicos pues han estimado cuál sería el comportamiento si seguimos con esta tendencia de generación de gases de efecto invernadero. Si nosotros no tomamos acción inmediata, se prevé que la temperatura global se incremente entre 1.5 y 4 grados centígrados para finales del siglo XXI. Entonces, si desde la era preindustrial, en los 1870 y tantos, a la década de los 90 se incrementó en 1.2, y veamos por ahí la curva, ¿verdad? El aumento de la temperatura. Las 4 últimas décadas han representado un incremento consecutivo y permanente de esta temperatura que está ligado directamente a la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos generando. Y pues las consecuencias, ¿cuáles son? Bueno, pues tenemos, como lo comentábamos, el nivel del mar que ha aumentado desde la era preindustrial en 20 centímetros y pues sigue aumentando de 3 a 5 milímetros al año. Y decimos, pues, ¿qué tiene que ver que incremente el nivel del mar? Pues tiene sus consecuencias. Hay algunas ciudades que pueden desaparecer si este incremento en las aguas de los océanos se sigue dando. Por ejemplo, pues, ¿qué ciudades estarían en peligro en México? Pues todas las que están por ahí, por el Golfo de México, Tamaulipas, Campeche, etcétera. Y a nivel mundial, pues los Países Bajos, Italia, ustedes creo que por ahí lo han visto en las noticias, en Venecia se han estado dando casos recientemente donde en cierta temporada, pues ya se está incrementando el nivel del mar. Bien, ¿qué más vamos a tener? Pues eh, eventos climáticos extremos, que eso ya lo estamos viviendo, la pérdida de la biodiversidad, ya que muchas especies de plantas y animales pues están en peligro de extinción. Por ahí se han reportado en los noticiarios que pues están muriendo algunos monos y algunas especies de animales en la selva por la misma situación de estas condiciones climáticas extremas. También esto afecta a la salud humana, ya que pues cuando se tienen estos eventos de climas extremos y hay situaciones devastadoras, como por ejemplo los huracanes, pues se propaga un montón de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, la propagación de enfermedades a través de moscos, etcétera. Entonces, hay una situación en relación al cambio climático. ¿Quiénes son los que más se ven afectados? Pues la gente que tiene menos recursos, la gente más pobre, porque pues no tiene acceso a aparatos de aire acondicionado, a condiciones de salud, de salubridad, de higiene, etcétera. Entonces, pues también el cambio climático va a hacer la diferencia en cuanto a esos estratos sociales. Quien más lo padece, pues es quien menos tiene. También hay problemas de inseguridad alimentaria, ya que el cambio climático pues afecta la producción. Y las migraciones. Se estima que millones de personas pues van a tener que migrar porque ya no va a haber fuentes de comida, fuentes de agua, etcétera. Entonces, sí es un problema real que merece atención. Hay algunas consecuencias del cambio climático, ya lo vimos, y afectando directamente a la capacidad productiva de las empresas, ya que pues las personas, pues se afecta su productividad o se pierde capacidad pues, por la cuestión del calor. Y pues hay algunas situaciones que tienen que ver con la parte socioeconómica, ya que con el desabasto de alimentos, pues estos tienden a encarecerse. Hay por ahí algunos conflictos bélicos que, pues actualmente tal vez sean por el petróleo, pero en unos años seguramente va a ser por el tener acceso a agua
útil para la vida humana. Entonces, son muchas las consecuencias que tenemos con el cambio climático, pero ¿qué estamos haciendo para abordar estas consecuencias? Bueno, existe por ahí esfuerzos que la Organización de las Naciones Unidas han establecido de manera conjunta con todos sus miembros con la intención de pues establecer algunos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Bueno, es que llevemos a cabo nuestras actividades satisfaciendo las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades. Entonces, tal vez nosotros decimos, bueno, pues yo ya voy de salida o pues no creo que me toque a mí vivir, ¿verdad? Entonces, no tenemos que pensar de manera egoísta, sino tenemos que pensar qué es lo que vamos a dejar al futuro a las personas. Entonces, el desarrollo sostenible pues implica tomar en cuenta sus tres pilares principales que tienen que ver con la parte ambiental, la parte económica y la parte social. Y todos los sistemas de gestión, pues su propósito es contribuir al desarrollo sostenible, tanto de la organización como de la comunidad. El 25 de septiembre del 2015 se firmó por ahí la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde resaltan dos que tienen implicaciones con la acción del clima, el objetivo 13 y el objetivo 15. Y vamos a hablar un poquito de ellos. El objetivo 13 habla de la acción por el clima y pues se establece que hay que enfrentar ese calentamiento global y cuidar, pues mitigar este cambio climático a través de la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero y también el objetivo número 15 que trata de proteger la vida de los ecosistemas terrestres y donde se exhorta y se han hecho muchos programas para pues plantar árboles, porque pues son el pulmón del mundo. Desafortunadamente, desde principios de este año, en, en la selva que está ahí contigua al río Amazonas, pues está viviendo un incendio que está fuera de control y se están perdiendo miles de árboles. Entonces, pues es nuestra responsabilidad asegurarnos que estos pulmones del mundo sigan existiendo por la relevancia que tienen en este fenómeno. Bien, entonces hay esfuerzos por parte a nivel internacional de las organizaciones para hacer algo contra este cambio climático. Bien, eh, en diciembre del 2015 se firmó el Acuerdo de París. Este acuerdo tiene un predecesor que fue el Protocolo de Kioto, que se firmó en 1997 y entró en vigor en en el 2005, donde pues el compromiso era combatir el cambio climático. Pero aquí hubo una situación. Quienes lo firmaron fueron los países industrializados o desarrollados, pues, pero únicamente lo firmó la Unión Europea y Japón. Estados Unidos, China y Australia, pues fueron pues grandes emisores que no ratificaron este acuerdo. Este acuerdo estuvo vigente del 2008 al 2012, pero pues no muy eficaz porque pues los grandes generadores no quisieron participar. Ahora en el Acuerdo de París hubo un esfuerzo adicional por la Organización de las Naciones Unidas, donde pues ya más de 190 países están suscritos a este acuerdo, incluyendo a México. ¿Cuál es el objetivo primordial de este Acuerdo de París? Bueno, se pretende que para finales de este siglo XXI
pues evite el incremento de la temperatura global superior a 2 grados centígrados. Y pues se pretende que este incremento pues no sobrepase el 1.5. Y también, bueno, se han establecido compromisos por parte de cada país para contribuir de manera individual y también de manera colectiva para lo que sería la reducción de la emisión de los gases efecto invernadero. Y los países, así como las organizaciones que forman las comunidades de estos países, pues tienen dos asuntos que abordar. La parte de la mitigación que implica reducir la emisión de los gases de efecto invernadero y la parte de la adaptación. Hay algunas regiones donde pues no es factible pues establecer estas actividades de mitigación, pero es necesario que se analicen las situaciones y se establezcan acciones para adaptarnos al cambio climático. Lo comentábamos, habrá algunas ciudades que están en las zonas costeras que pues van a tener que cambiar. Por ejemplo, la industria hotelera que se encuentra al pie de la playa, pues va a llegar un punto donde esas construcciones no van a ser seguras, ¿sí? Bien, ¿qué ha pasado desde París, desde el Acuerdo de París en diciembre del 2015 a la fecha, 9 años, casi 10? Bueno, se han invertido gran cantidad de recursos económicos, pues para tratar de promover y de generar la energía eléctrica a través de fuentes renovables y pues y incluir actividades y nuevas tecnologías para reducir estas emisiones. Y también, pues, mucho con la toma de conciencia y con la educación de las personas que, pues, somos los generadores de estos gases de efecto invernadero. Y, pues, en resumen, todos somos responsables, o sea, nuestros hábitos de consumo tienen mucho que ver también con esta generación de gases de efecto invernadero. Bien, vamos a hablar entonces del tema que nos reúne el día de hoy, la enmienda. Enmienda 1, 2024 de ISO 9001-2015. La Organización Internacional de Estandarización en el año 2021 emitió una declaración en su reunión de Londres, donde participaron 163 miembros de la ISO para establecer un compromiso de alcanzar la Agenda Climática 2050. El Acuerdo de París, pues está con la intención de cumplir con esos objetivos del 2030 y pues asegurar que no se alcance esa temperatura máxima de 1.5 grados centígrados, ese incremento. Pero la hizo junto con el IAF, ha establecido algunos acuerdos. Primero, pues tomando en cuenta que las normas de sistemas de gestión tienen una estructura armonizada donde contienen los 10 capítulos que todos conocemos, pues se han hecho algunas adiciones de tal manera que el cambio climático sea un asunto que se tome en cuenta para las decisiones de las organizaciones. Esta enmienda que ha sido publicada en febrero de este año, pues afecta a 31 normas de sistemas de gestión. O sea, no nada más es para la 9001, está la 14001, la 45000, la 27000, la 22000, 39, 37, etcétera. Son 31 normas que están abordando este cambio. Este enfoque en el cambio climático implica la resolución, ¿sí? Donde se requirió incluir texto adicional para enfatizar el cambio climático en todos los sistemas de gestión. El 23 de febrero del 2024 se publicó la enmienda, ¿sí? Para estas normas de sistemas de gestión, la cláusula
4.1, donde se ve el contexto de la organización, una adición, y en la parte del apartado 4.2, donde se ve la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, pues se agregó una nota que tiene sus implicaciones. Cabe hacer la precisión, esta modificación es de efecto inmediato. No es como cuando cambian las normas, donde nos dan 3 años y pues ahí no la vamos llevando despacito, ¿verdad? Esto implica que las organizaciones tienen que adaptar esta enmienda y que es susceptible de ser auditable desde que fue publicada. Algunas casas certificadoras han tenido comunicación con sus clientes y les han establecido fechas donde pues entrará en vigor la auditoría y pues ya se pueden identificar por ahí no conformidades en relación a la atención de esta enmienda. Entonces, el incorporar estos ajustes a la norma, pues es la respuesta que se tiene para poder apoyar y contribuir de una manera positiva a que se tomen acciones para abordar esta situación del cambio climático. Esta enmienda, bueno, les decía, surge de la acción conjunta, ¿sí?, del Foro Internacional de Acreditación y la organización ISO, y pues en apoyo a la Declaración de Londres, que se llevó a cabo en el 2021 sobre el cambio climático, se aprobó una resolución que da lugar a la incorporación de estas dos nuevas disposiciones. Este documento, este comunicado conjunto acerca de la incorporación de las enmiendas fue publicado el 22 de febrero y este documento, que está disponible ahí en la página de ISO, pues establece todo lo que, todas las normas que están involucradas, que les comentaba, son alrededor de 31, y la enmienda como tal fue publicada a partir del 23 de febrero del 2024 con aplicación inmediata. Bien, esta es la captura de pantalla de cómo aparece la enmienda de la norma ISO 9001-2015 en la página oficial de ISO. Y simple y sencillamente aparece apartado 4.1, añádase la siguiente frase al final del inciso. La organización deberá determinar si el cambio climático es un tema relevante. Y ahí es donde empiezan las dudas. ¿Cómo puedo yo determinar o qué herramientas puedo utilizar para analizar si es relevante o no? ¿Sí? Porque así como las exclusiones de la norma, pues también podemos determinar que el cambio climático no nos es relevante, pero pues tenemos que justificar por qué no es relevante, con hechos y datos, y con documentos y con análisis, ¿sí? Y en el apartado 4.2, que tiene que ver con el conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se agregó una nota donde dice: las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Y si vemos cómo quedó la publicación, pues sería, ahí tenemos el texto en negritas, cómo aparece en la norma, y en rojo lo que se ha añadido. O sea, lo podemos ver muy simple, ¿verdad? Son dos, pues mira, a 3 renglones llega la enmienda juntando los dos apartados, pero tiene una implicación muy profunda en el sistema de gestión. Bien, vamos a ver cómo podemos determinar si si este cambio climático es relevante a nuestro sistema de gestión y qué tenemos que hacer para cumplir. Por ahí, bueno, esto tiene algunas implicaciones. Ya sabemos que pues la norma ISO incluye una serie de requisitos que hay que cumplir, son los debes. Entonces, hay un debe que se ha incluido
como nuevo en el 4.1, donde dice que la organización debe determinar si el cambio climático es un aspecto relevante en su sistema de gestión. ¿Y cómo vamos a abordar este cambio, cambio en nuestro sistema de gestión? Bueno, el enfoque recomendado para darle tratamiento a esta enmienda es que lo llevemos a cabo aplicando la metodología que nosotros ya tenemos definido en nuestro sistema de gestión para abordar los cambios en el contexto. Acuérdense que hay un apartado en ISO 9001 que es el 6.3, planificación de los cambios, donde nos pide pues que revisemos si ese cambio tiene algunas consecuencias, si hay riesgos o oportunidades asociados a ese cambio, si se tienen los recursos para abordar ese cambio, si existen por ahí alguna responsabilidad y autoridad relacionada a ese cambio. Entonces, ese sería el enfoque. Hay que tratarlo como un cambio en el sistema de gestión. Y tenemos que considerar y analizar, pues, si nosotros estamos contribuyendo a la generación de esos gases efecto invernadero, ¿en qué medida? ¿Sí? Para ver si es relevante desde nuestra operación. Y también tenemos que analizar qué tanto esas consecuencias del cambio climático pueden afectar al logro de los objetivos y los resultados previstos de la organización. Entonces, hay que ver qué tanto yo afecto y qué tanto me afecta. Y también, pues, hay que analizar, porque dependiendo de cada norma de sistemas de gestión, pues serán las implicaciones que tenga. Por ejemplo, en ISO 9001, pues no hay un apartado específico que nos hable de requisitos medioambientales como tal, a diferencia, por ejemplo, de la norma 14.001 o la 50.001 de eficiencia energética. Entonces, ellos ya de manera específica, pues tienen un apartado que se llama determinación de requisitos legales y reglamentarios aplicables y evaluación de ese cumplimiento legal. Pero en 9001 no lo pide, pero si nos apegamos a la nota que establece, lo veíamos por ahí, la nota donde dice las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados al cambio climático, entonces habría que analizar cuáles son los requisitos legales y reglamentarios aplicables en mi organización, depende de la ubicación. Hay requisitos de ámbito federal que aplican en todo México y habrá algunos requisitos específicos para entidades federativas. Y lo vamos a comentar un poquito más adelante. Bien, entonces, estos cambios, si la organización determina que el cambio climático es relevante, pues tendrá que hacer los ajustes pertinentes en sus diferentes apartados. Desde actualizar el análisis del contexto, gestionar riesgos y oportunidades, revisar si tenemos dentro de nuestro sistema algún objetivo estratégico o algún objetivo de calidad que tenga que ver con el cambio climático y pues los controles operacionales pertinentes, tanto para mitigar como para adaptarse al cambio climático. Bien, ¿cómo podemos en una organización que ya está certificada o está en vías de proceso de certificación cumplir con este requisito? Bueno, yo aquí les presento algunas ideas de las acciones que pudieran ustedes considerar para implementar la gestión del cambio climático en la organización. Primero, pues hay que integrar un equipo para implementar el cambio climático. Tiene que haber alguien que lidere este proyecto, ¿sí? También importante entender la enmienda y sus implicaciones dentro del sistema y también, pues, conocer las herramientas disponibles para su adecuada implementación. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno,
el análisis de los requisitos legales y reglamentarios aplicables y una muy importante, pues el cálculo de la huella de carbono, que esto representa la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce una organización. También hay que consultar a las partes interesadas si existe por ahí algún requisito específico relacionado al cambio climático que tengamos que tomar en cuenta. La autoridad, bueno, esa ya sabemos que son requisitos obligatorios que hay que cumplir, pero por ejemplo, los clientes, los proveedores, la comunidad, los accionistas, la alta dirección, el propio personal, ¿cuáles son sus necesidades y expectativas relacionadas al cambio climático? Entonces tenemos que hacer una actividad de consulta, ¿sí? No limitarnos a decir, yo digo que no me aplica porque pues genero muy poquitos gases de efecto invernadero. Hay que preguntar. Hay algunos clientes que a sus proveedores les requieren el análisis ciclo de vida del producto, les requieren que les reporten cuál es la cantidad de gases de efecto invernadero que están generando, etcétera, la disposición de recursos, el uso de los recursos naturales, etcétera. Entonces hay que preguntarle al cliente, ¿qué esperas? ¿Sí? Bien, hay que consultar estas partes interesadas, determinar esos requisitos legales y reglamentarios. Eh, y algo bien importante, hay que recabar datos sobre las actividades en la empresa donde se involucre el consumo de energía eléctrica y algunos otros combustibles, por ejemplo, gas natural, gas LP, diésel, combustorio, etcétera. Para el cálculo de la huella de carbono vamos a necesitar los datos de un año completo. En este caso, si la vamos a calcular en estos momentos, pues tendríamos que tomar en cuenta lo que consumimos de enero 2023 a diciembre del 2023. ¿Sí? No se toma ni promedios, ni tampoco un año partido de decir, no, pues empiezo de julio a julio. No, tiene que ser un año completo porque existen por ahí factores de emisión de gases de efecto invernadero que se publican por año y son datos que nos van a llevar a hacer de una manera correcta y completa el cálculo de la huella de carbono. ¿Sale? También hay que comunicar y sensibilizar a los proveedores críticos de la empresa. Según la normatividad aplicable en México, para el cálculo de la huella de carbono únicamente vamos a tomar en cuenta el alcance 1 y 2. El alcance 1 se refiere a la generación directa de las emisiones, gases de efecto invernadero como producto de las operaciones de la organización, y el alcance 2 pues tiene que ver con el consumo de energía eléctrica. ¿Sí? El alcance 3, que viene siendo todo lo relacionado a lo que recibimos de los proveedores, no está obligado a reportarlo, porque pues no tenemos un control absoluto de ello, pero sí hay que exhortar a estos proveedores a que también tomen conciencia y pues hagan lo pertinente en cuanto a cumplimiento de requisitos legales y de acciones para mitigar o adaptarse al cambio climático. También hay que comunicar y sensibilizar al personal de toda la organización. Existen por ahí plataformas, Greenpeace y algunas otras, donde podemos calcular nuestra huella de carbono personal y pues hacer nuestros compromisos ambientales pues para bajarle a nuestros hábitos de consumo y poder contribuir a esa mitigación de los gases de efecto invernadero. También, importante, hay que analizar el contexto externo e interno desde el punto de vista de gestión del cambio climático e identificar los riesgos y las oportunidades pertinentes. Y como parte de la dirección estratégica, pues habría que revisar si nuestros objetivos estratégicos y objetivos de calidad están considerando alguno que tenga una relación directa con el cambio climático. Hay que desarrollar un plan para alcanzar esos objetivos. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Implementar este plan, monitorear el progreso, porque no nada más es para cumplir un nuevo debe de la norma, sino tenemos que tener conciencia de que estas acciones pues tienen que tener un impacto real en esa gestión del cambio climático. También es importante que en la auditoría interna pues se revise
cómo se ha determinado si este cambio climático es relevante o no, si se han establecido controles operacionales, si se tienen objetivos y metas y qué avance tenemos. Y pues hay que estar revisando y actualizando continuamente nuestro plan y pues involucrar a las partes interesadas. Una parte interesada importante pues va a ser su organismo de certificación, porque en cada auditoría les van a estar revisando cómo van sus acciones, qué determinaron, qué han incorporado, etcétera. Y de no atenderla, pues ya saben que van a tener por ahí sus no conformidades. ¿Sale? Bien, mire, una de las acciones que se propone es que hagamos un análisis eh, del contexto, tomando en cuenta aspectos del cambio climático en la organización. Una de las herramientas muy socorrida, pues, es el FODA, ¿verdad? Hay PESTEL y hay otro tipo de herramientas, pero pues este es uno muy práctico para ejemplificar. Tenemos que identificar las fortalezas relacionadas al cambio climático, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y en función de lo que hemos identificado, puedes gestionar riesgos y oportunidades. Por ejemplo, tenemos por aquí una fortaleza, el uso de agua tratada para el riego de áreas verdes en la empresa. O tenemos una oportunidad donde pues puede haber incentivos gubernamentales para empresas que reducen su huella de carbono. Hay algunos estados en la República Mexicana donde es al contrario, se tiene que pagar un impuesto eh, subnacional por la generación de CO2. Te lo vamos a ver cuando estén los requisitos legales. Y debilidades, pues puede haber falta de control en los registros, consumo, alto consumo de gasolina, etcétera. Y pues algunas amenazas, falta de agua de pozo en la sequía, pues los requisitos legales y reglamentarios más estrictos, etcétera. Lo que vamos a hacer es identificar dentro de nuestro FODA, si es que es la herramienta que ustedes utilizan, cuáles serían todas las situaciones que tienen que ver con el cambio climático y agregar. Y luego, pues utilizando la herramienta que ustedes tengan disponible, gestionar riesgos y oportunidades. ¿Sí? Donde pues este riesgo nos va a medir la probabilidad de ocurrencia de esa situación y como sabemos tenemos que establecer un plan de acción, revisar su pertinencia, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora, también podemos aprovechar esas oportunidades. Esta enmienda 1 de ISO 9001-2015 nos ofrece una oportunidad para que las organizaciones aborden el cambio climático de manera sistemática y lo más importante, de manera estratégica. Acuérdense de los pilares de la sostenibilidad, donde vamos a asegurar esas generaciones que todavía a lo mejor ni nacen, ¿verdad? Y que implica que tomemos en cuenta la parte ecológica, la parte social y la parte eh, económica, porque también cabe hacer la precisión que las actividades que se hacen en el pro del medio ambiente, pues generalmente son inversiones que no tienen una recuperación inmediata. No es como la calidad, que si hacemos todo bien, pues nos compra más o tenemos más clientes o no tenemos rechazos. En este caso, tenemos que ser conscientes que implica inversión y que no hay una recuperación de esa inversión de manera inmediata. También nos ayuda a asumir compromiso y responsabilidad sobre el cambio climático, integrarlo al sistema y pues también entender que pues todos somos responsables. ¿Sí? Bien. Hay algunas expectativas, hablando ya del apartado 4.2, que pueden ser necesarias tomar en cuenta. Algunas expectativas de las partes interesadas relacionadas al cambio climático puede ser la reducción de emisiones, el uso de recursos sostenibles, el que estemos informando de manera transparente, que estemos integrando prácticas sostenibles en nuestra operación, el tener la capacidad de responder ante un evento climático extremo, el que se cumplan con las normas ambientales, el que actuemos con una práctica ética,
establezcamos algunos compromisos como la compensación de carbono, participando con la autoridad o con organizaciones no gubernamentales para lo que tiene que ver con programas de reforestación, etcétera. El participar en un etiquetado ecológico, por ahí hay varias marcas, empresas socialmente responsables, la mariposa monarca, etcétera. También, pues puede ser necesario el que la organización tenga compromisos para apoyar a las comunidades afectadas, como por ejemplo lo que ocurrió en Acapulco, las comunidades o las organizaciones no gubernamentales pues apoyaron grandemente para pues apoyar sobre todo en los días más difíciles y complicados, que esto todavía no se acaba de resolver porque ya no suena ni en las noticias, pero ahí está la gente todavía batallando porque perdieron todo. También, eh, pues que se tengan iniciativas de educación ambiental, se promueva la movilidad sostenible utilizando unidades de transporte pues de modelos recientes y no tan contaminantes, que se participe en las cadenas de suministro verdes, ¿sí? Los empaques ecológicos, las políticas de compra verde, que se logren certificaciones relacionadas a la sostenibilidad y que se participe en esfuerzos colectivos, ya sea con la administración pública o privada, y sobre todo que se maneje con transparencia la gestión de los riesgos climáticos, porque se dan por ahí muchos accidentes, derrames en el océano, la generación de muchos microplásticos, porque no tenemos un adecuado control de la basura y pues se van arrastrando y van a dar finalmente al mar. Bien, estas pueden ser algunas de las inquietudes que puedan tener las partes interesadas en relación al cambio climático. Entonces podemos hacer esto como un checklist, ¿no? Ir viendo si estamos haciendo algo y de aquí podemos sacar proyectos de mejora. De aquí podemos sacar compromisos ambientales, porque también tenemos que ser conscientes de que tenemos que validar nuestros proyectos, tienen que ser técnica y económicamente factibles, ¿sí? Desafortunadamente, en muchas industrias en México, pues contamos con algunas tecnologías que son obsoletas, o sea, tenemos hornos del año del caldo y que pues ahí están funcionando, pero pues con una calidad de emisiones al aire que pues bueno, Dios nos libre, ¿verdad? Bien, vamos a hablar rápidamente de los requisitos legales y reglamentarios aplicables en México. Existen dos documentos básicos, la Ley General de Cambio Climático a nivel federal y el reglamento de la Ley de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones. Fíjense, para poder determinar qué tanto me aplican los requisitos legales, tendríamos que revisar lo que está establecido en la ley y en el reglamento. Y vamos a ir directamente a los artículos, ¿sí? Para efectos del artículo 87 de la ley de cambio climático, se consideraría un establecimiento sujeto a reporte para aquellas organizaciones que están listadas en el artículo 3 del reglamento. Están divididos por sectores. Entonces, si ustedes van al reglamento de la ley, el reglamento de la ley de cambio climático en relación a las emisiones y ubican el giro de su organización en el artículo 3, quiere decir que ustedes son sujetos a calcular su huella de carbono. Entonces, si hacemos una revisión rápida, tenemos el sector de energía, el sector de transporte, el sector industrial. Y miren, aquí en el sector industrial están todo el tipo de organizaciones: siderúrgica, metalúrgica, metalmecánica, mitera, automotriz, celulosa y papel, artes gráficas, petroquímica, cementera y calera, del vidrio, electrónica, eléctrica, de alimentos y bebidas, ¿sí? La madera, el sector textil. Y luego hay otro sector que es agropecuario, que incluye actividades de agricultura y ganadería. Luego tenemos el sector de manejo de residuos y el sector de comercio y servicios. Entonces, en el artículo 3 están los sectores.
pero dices, bueno, es que creo que mi organización no cae en esa tabla. Entonces se van al artículo 4. En el artículo 4, a manera de ejemplo, aparecen los subsectores con sus actividades más detalladas. Entonces, ustedes primero lo que tienen que hacer es ubicar. Mi organización está listada en el sector, en el artículo 3, sí, y podemos corroborarlo con el artículo 4 del reglamento. ¿Sale? ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, es para determinar si nosotros debemos de calcular huella de carbono y prácticamente todos los sectores de la industria están ahí. ¿Sale? Bueno, una vez existe ahí una condicionante, existe por ahí un registro nacional de emisiones de gases efecto invernadero. Y la Ley General de Cambio Climático establece que si una organización produce más de 25,000 toneladas de CO2 equivalente al año, es un establecimiento sujeto a reporte en México. ¿Sí? Si ustedes hacen su cálculo de la huella de carbono y resulta menor a esas 25,000 toneladas al año, no les obliga a presentar ese reporte. Entonces, difícilmente alguna de las empresas que están participando en este webinar, si están arriba de los 25,000 toneladas, ya lo tienen que estar reportando, porque si no, ya les hubiera caído un multón, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se reporta este establecimiento sujeto a reporte? Bueno, se hace un reporte anual a través de la COA, ¿sí? Donde ustedes tienen que reportar pues la procedencia y la cantidad de esos gases de efecto invernadero y tienen que estar validados esos eh, resultados de esas mediciones. Entonces ahí participa una unidad de verificación acreditada. Entonces, si ustedes son establecimientos sujetos a reporte y si no cumplen con ese reporte a través de la COA, pues pueden hacerse acreedores a multas, ¿sí? Por no entregar la información o por entregar información falsa o fuera de tiempo, ¿sí? Bien. Ahora, aparte de esos dos requisitos legales, que la Ley General de Cambio Climático y el reglamento, existen a nivel estatal algunos estados que tienen que ver con el pago del impuesto subnacional al carbono, que son pues medidas recaudatorias que se establecen por estado para pues conseguir esos recursos que son indispensables para la difusión, para la capacitación, para los apoyos, para las energías verdes, etcétera. Entonces, Coahuila no está incluido en estos estados, Nuevo León tampoco, solo tenemos Baja California, Durango, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. ¿Sí? Y ahí pues se establece cuál es el requisito legal en donde se establece, porque hay leyes de cambio climático a nivel estatal, donde se establece cuánto hay que pagar por cada tonelada de CO2 equivalente producida. ¿Sí? Entonces, esto es parte de los requisitos legales y reglamentarios que hay que revisar. La Ley General de Cambio Climático en su artículo 6, que nos lleva al artículo 3 y 4 del reglamento y a su vez al artículo 6, donde se establece quién es un establecimiento sujeto a reporte dependiendo de la cantidad de gases de efecto invernadero. Y pues lo que serían las disposiciones estatales para lo que es el impuesto subnacional al carbono. ¿Sale? Bien. Y pues la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono representa el volumen total de los gases de efecto invernadero que produce una empresa al realizar su actividad. Y nos preguntamos, bueno,
¿por dónde empiezo para calcular la huella de carbono? Lo primero que se tiene que hacer es identificar los consumos energéticos. ¿Se acuerdan? En el plan de acción era una de las actividades básicas. Calcula el consumo energético, ya sea por emisiones directas, por la quema de combustibles o por consumo de energía eléctrica, ¿sí? Ya que tenemos el consumo de esos energéticos, ¿sí? Ya lo dijimos, es un año completo, no se pueden tomar medios años, ni promedios, ni nada. Tiene que ser de enero a diciembre del 2023, si es que vamos a calcular la huella de carbono ahorita, ¿sí? Hay que contabilizar esos consumos de energía. También hay que revisar si existen pues, requisitos legales y reglamentarios asociados y si existen estándares nacionales para el cálculo de la huella de carbono, ¿sí? Y pues hay que calcular la huella de carbono. Y para esto existen por ahí varias herramientas. Antes de hablar de las herramientas, les voy a comentar cuáles son los 3 tipos de alcances que se consideran para el cálculo o la medición de los gases de efecto invernadero. Existen 3 alcances. El alcance número 1 es el resultado directo de las operaciones propias y que son controladas por la organización, ¿sí? Luego tenemos, es el que está representado ahí con la flechita en verde. ¿Sí? Luego tenemos la flechita que está ahí en lilita, que es el alcance 2, que es el alcance indirecto. Estas son emisiones que pueden ser controladas directamente por la organización, como por ejemplo, pues el consumo de la energía eléctrica o la generación de calor o vapor que podemos consumir para nuestros procesos, ¿sí? Y el alcance 3, que son en la flechita azul del lado derecho de su pantalla, implica aquellas organizaciones que no controlan directamente, pero que ocurren como resultado de las operaciones o de la cadena de valor. En México, los requisitos legales y reglamentarios para hacer el registro nacional de emisiones únicamente nos requiere que reportemos lo relacionado al alcance 1 y al alcance 2, ¿sí? Hay otros lugares en el mundo donde sí se toman en cuenta los 3 alcances. Entonces, en México, tranquilos, nomás vamos a considerar lo que consumimos directamente y lo que se refiere al consumo de energía eléctrica, ¿sí? Bueno, ya sabemos que tenemos que tomar en cuenta estos alcances. Existe por ahí una metodología emitida por el gobierno federal donde se establecen las particularidades técnicas y las fórmulas para el cálculo de las emisiones de los gases efecto invernadero. Acuérdense que hablamos de que los gases de efecto invernadero están compuestos por CO2, por metano, por dióxido nitroso, óxido de azufre, etc. Entonces, cada uno de esos gases tiene un poder calorífico diferente, ¿sí? Entonces, pues en este acuerdo que fue publicado en el 2015, se establece esa metodología, pero no se asuste, hay por ahí herramientas que están disponibles para hacer el cálculo de la huella de carbono. Únicamente lo que nosotros necesitamos son los datos correctos y completos de este consumo, ¿sí? Ya sea de energía eléctrica o de combustibles. Existe por ahí en la página de la Secretaría del Medio Ambiente la calculadora de emisiones para el Registro Nacional de Emisiones y nos da el valor de toneladas de CO2 equivalente al año. Y pues esta es una plantilla, la pueden descargar de la página, está en Excel y ya tiene ahí fórmulas que les va a permitir hacer la conversión de lo que es el metano y las emisiones de óxido nitroso para que ustedes saquen su carbono equivalente. Hay algunas otras herramientas que están por ahí en
en Internet hay N organizaciones a nivel mundial. Las europeas son muy sencillas de utilizar, las pueden ubicar ahí en el Internet. Ahora, cabe hacer la precisión, y esto sí lo tienen que tomar muy en cuenta. Si ustedes hacen un cálculo preliminar donde su organización produce más de 25,000 toneladas de carbono equivalente, van a tener que utilizar de manera obligatoria la calculadora del RENE, la que está en la parte de arriba de la diapositiva, ¿sí? Ustedes pueden utilizar otras calculadoras, inclusive apoyándose con la inteligencia artificial, se pueden conseguir los factores de emisión del gas natural, de la gasolina, del diésel, etcétera, y hacer una multiplicación directa. Consumo contra el factor de emisión. Aquí lo único que tienen que tomar en cuenta es que utilicen las unidades de medición correctas, ¿sale? Porque si empezamos a hacer revoltura de unidades de medición, si son BTU, metros cúbicos, joules, y etcétera, tiene que cuadrar con las unidades, ¿sí? Entonces pueden utilizar la inteligencia artificial y preguntarle, a ver, dame el factor de conversión del gas natural en kilogramos de CO2, o sea, y te puede dar la de referencia y todo, o sea, sí hay manera de hacerlo, pero si ustedes son un establecimiento sujeto a reporte que implica 25,000 toneladas de CO2 al año o más, tienen que hacerlo de manera obligatoria en la calculadora del RENE y tienen que reportar sus emisiones a través de la COA, ¿sale? Y también, por ejemplo, quienes han declarado que cumplen con la ley de cambio climático para un sistema de gestión ambiental o de eficiencia energética, pues ahí sí tienen que aplicar la calculadora del RENE. Si es para 9001, ustedes pueden utilizar cualquier calculadora, ¿sale? Siempre y cuando no rebasen las 25,000 toneladas, ¿sale? Bien, y pues ahí le puse algunas ligas para el cálculo de emisiones de manera personal. También hay muchas plataformas donde te evalúan tu hábito de consumos, etcétera. Bueno, una vez que he calculado mi huella de carbono, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues yo tengo que tomar acciones para minimizar esa huella de carbono, ¿sí? Reducir el consumo de energía eléctrica, optimizar lo que es la climatización y la iluminación eficiente, tratar de utilizar transporte sostenible, abogar por el consumo responsable. Ustedes saben que la industria de la moda es la industria que está en segundo lugar, más contaminante, posterior a la industria petrolera, ¿sí? Y ahora que todo se da, que compras en línea, que te lo mandan desde China, pues sí te sale muy barato, pero la huella ambiental es increíble por todo lo que se gasta en combustible para trasladarlo a los lugares de consumo, ¿sí? Y aparte, pues se utiliza mucha agua, hay mucha contaminación y pues las prendas, si no les damos segundas oportunidades, pues se convierten en desechos que van generando pues montañas y generalmente pues son fibras eh, que provienen prácticamente del petróleo, ¿verdad? El poliéster, nylon y todo eso, y que tarda pues cientos de años en degradarse. Entonces, esto de la situación de la industria de la moda, donde nos están generando esa eh, excesiva compra de artículos, también el consumo de los alimentos, la carne, hay que promover el consumo local, apoyar a las energías renovables, hay apoyos de algunas organizaciones pues para hacer la transformación y establecer celdas fotovoltaicas para pues generar la propia energía eléctrica. También pues se promueve para minimizar esta huella de carbono la reducción, reutilización y reciclaje de los productos, porque esto pues nos va a ayudar a disminuir el consumo de las materias primas, a disminuir el transporte y pues a darle una vida útil a algo que todavía sirve. Y
pues algo bien importante, conservar y potenciar los sumideros forestales. Y aquí estriba la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, que se refiere a plantar árboles. ¿Y por qué hablar de los árboles? Fíjense, los árboles producen el oxígeno que utiliza una persona al día. ¿Sí? 22 árboles. 3 árboles alrededor de alguna instalación pueden disminuir 50% la necesidad del uso de aire acondicionado. Un árbol absorbe diariamente la contaminación que generan 100 automóviles. Y recientemente se ha descubierto que la corteza de los árboles tiene una característica de absorber el metano. Hay algunos microorganismos que viven en la corteza de los árboles que utilizan el metano como fuente de energía. Entonces, los árboles, además de proporcionarnos oxígeno, nos están ayudando a desintegrar ese metano, ¿verdad? Eliminarlo de la atmósfera. También, pues, tienen otras muchas funciones los árboles, funcionan como amortiguadores del ruido, retienen las partículas del polvo, liberan vapor, fijan el CO2 y lo convierten en oxígeno, pues es el hogar de muchos individuos, pequeños ecosistemas, desde fauna y flora, protegen al suelo evitando su desgaste y erosión, intervienen en el ciclo del agua, retienen el agua, que eso es algo bien importante. Y pues si nosotros sembramos un árbol, por cada árbol podemos asegurar o garantizar el agua para 3 personas. Entonces, en lugar de andarlos destruyendo y provocando por ahí incendios, pues hay que procurar plantar un árbol con la característica que tiene que ser, pues, del tipo que se dé en la región, porque luego dicen, pues, tráete tus huesitos y tíralos por donde caiga. No, porque podemos generar un problema en el ecosistema. Si traemos otras especies que no son propias de la región, van a competir por los nutrientes de la tierra. ¿Sale? Bien, bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de objetivos relacionados con el cambio climático. Acuérdense, en el plan habría que analizar el contexto, gestionar riesgos y oportunidades, establecer controles operacionales, pero sobre todo esto del cambio climático tiene que pegar a la gestión estratégica, tiene que convertirse en un compromiso que sea medible. Tenemos que evaluar el desempeño ambiental, aunque no sea un sistema de gestión ambiental. Ese sería el ideal. Entonces, podemos tener objetivos como reducir las emisiones de carbono, aumentar la eficiencia energética, lograr la certificación como una empresa de carbono neutral, capacitar al personal en las buenas prácticas, reducir la generación de residuos sólidos. Acuérdense que todo lo que va a dar a los tiraderos de basura, cuando no hacemos una segregación adecuada de los materiales y sobre todo los materiales orgánicos, pues van a generar metano, ¿sí? Y pues podemos tener ahí indicadores y algunas actividades relevantes para implementarlo. Entonces, si se fijan, no nada más es decir, ¿me aplica o no me aplica? Sino tengo que demostrar si me aplica, qué voy a hacer, cómo lo voy a medir, cuántos recursos voy a invertir, porque acuérdense que esto de la gestión ambiental pues no es gratis, ¿verdad? Bien, ahora, comentábamos como parte del plan de acción que también el cambio climático pues lo debemos revisar en las auditorías. Y el Foro Internacional de Acreditación en su grupo de prácticas de auditoría, si ustedes lo buscan también ahí en internet, está ya una guía de cómo auditar el cambio climático, internamente y también desde el punto de vista de las casas certificadoras. Entonces ahí se pone pues muy en precisión de que se tiene que mantener la objetividad y la neutralidad. O sea, el auditor no puede ir a imponer sus criterios. Si es un ambientalista
de hueso colorado, pues va a querer dejar un montón de no conformidades, ¿no? Sino tiene que, con la justa medida. ¿Y quién es el responsable de determinar si el cambio climático es relevante o no? La organización. Y si no es, tiene que justificar por qué no es relevante. Pero acuérdense, hay requisitos legales y lo primero que tenemos que demostrar es que hemos revisado nuestro sistema conforme a esos requisitos legales y si estamos en cumplimiento o no. Porque eso es lo primero que te va a pedir el auditor. A ver, ¿qué tipo de organización es usted? Ah, pues soy una imprenta, por dar un ejemplo. A ver, está en el artículo tercero, sí. Y dice aquí que es una empresa que fabrica artículos promocionales, sí. A ver, ¿dónde está su cálculo de la huella de carbono? Ah, pues es una empresa chiquita que tiene 2 máquinas, que pues, su consumo de gasolina es mínimo para entregar los productos y 2 aires acondicionados que tienen ahí en la oficina y el recibo de luz y dice, bueno, no soy un establecimiento sujeto a reporte, pero sí contribuyo al cambio climático, aunque sea en una pequeña cantidad, y soy responsable. A lo mejor no voy a poder hacer grandes cambios en mis procesos, pero pues sí voy a concientizar a mi personal, vamos a establecer campaña de deforestación, aquí tenemos un terreno aledaño aquí a la empresa, los camellones, vamos a solicitar permiso con el municipio y vamos a hacer adoptar el parque, etcétera, ¿sí? Entonces, en la auditoría interna tenemos que evaluar si la organización determinó si las cuestiones del cambio climático son relevantes. Si hay, por ejemplo, hay algunas empresas que el frío extremo afecta su operación, se llegan a calentar se llegan a congelar las tuberías, entonces dice, pues nosotros tenemos que ponerles unas chaquetas de calentamiento adicionales por lo del cambio climático, pues esa es una afectación que va a incrementar tu consumo de gas cuando exista esa condición, ¿no? Bien, también si la organización no lo ha determinado como un tema relevante, pues tiene que demostrar por qué dice que no es relevante. No nomás se vale porque yo no quiero, ¿verdad? Bien, y pues se tienen que tomar en cuenta los resultados previstos. Puede haber afectaciones en la cadena de suministro, puede haber encarecimiento de los recursos energéticos, puede haber desabasto de materias primas, de agua, puede haber situaciones climatológicas adversas que afectan a la infraestructura. Entonces, todos esos aspectos se tienen que analizar y el auditor pues tiene que cuestionar, y tomaste en cuenta esto y tomaste en cuenta lo otro. Entonces, es bien importante que ustedes analicen dónde está ubicada su organización, ¿sí? Para poder determinar si existen esos riesgos relacionados a la orografía de la localidad. Si hay situaciones que pueda haber huracanes, sequías o por la ubicación de su empresa. Hay una lluvia extrema y se inunda la planta, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces la auditoría es un punto importante. Y bueno, ya para finalizar, ya nos excedimos un poco, pero bueno, creo que es importante comentarlo. Les agradezco la comprensión. ¿Cuáles son las conclusiones en relación al manejo de esta enmienda? Primero, hay que establecer un real compromiso con la sostenibilidad. O sea, hay que evitar el error de solo documentar por documentar. Acuérdense que esto tiene que ver con el desempeño ambiental. O sea, no nada más tener muchos planes y el FODA y la gestión de riesgos y a la hora de la hora no hacer nada. Acuérdense, es un compromiso. Entonces, hay que ejecutar las acciones de inmediato, porque entre más tiempo pase, pues más se va a complicar. Tal vez en este primer año, como acaba de salir la enmienda, pues a lo mejor el organismo certificador se comporta buena onda y nomás les marca una oportunidad de mejora. Pero entre más va pasando el tiempo, ustedes no pueden decir que no lo cumplen o que no lo han revisado y se convierte en una no conformidad, pues ustedes van a tener que hacer un plan de acción correctivo y pues se complica la existencia, ¿no? Hay que estar evaluando continuamente, porque acuérdense,
el escenario está cambiando. Por ejemplo, acá en la zona de Saltillo y su zona conurbada, el clima era algo muy predecible, ¿no? Saltillo era muy fresco, la ciudad del clima ideal, y ahora 38, 40 grados de temperatura, ¿no? Y pues hay que colaborar y cumplir. Hay que cumplir con los requisitos legales, todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional e internacional es con esa intención de mitigar ese cambio climático a través de la reducción de la generación de los gases de efecto invernadero y pues cumplir, o sea, verlo realmente como un compromiso de la organización. Y a manera de reflexión, pues tengo este párrafo. Los datos estadísticos muestran que el cambio climático es una realidad, ya que está teniendo un impacto significativo en nuestro planeta. Si no tomamos medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las consecuencias serán aún más graves. Fíjense, tenemos 1.2 el incremento de temperatura y ¿cómo estamos? Imagínense si llegamos a 2 grados, pues va a ser catastrófico, ¿no? Es necesario que todos los sectores de la sociedad, gobierno, empresas e individuos trabajemos juntos para abordar este desafío global. Es importante destacar que además de las consecuencias negativas, el cambio climático también presenta oportunidades para la innovación y el desarrollo sostenible. La transición hacia una economía baja en carbono puede generar nuevos empleos, mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública. Es crucial que tomemos conciencia de la gravedad del cambio climático y actuemos de manera responsable para proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Acuérdense, de eso se trata. El desarrollo sostenible es no nada más pensar en nosotros, sino pensar en las generaciones futuras de manera responsable. Por mi parte es todo, no sé si...